Bien, ahora entonces que nosotros estamos analizando el diferencial como aplicación del plano tangente, en otro plano tangente, bueno, entonces uno puede creer que al no tener la propiedad de aproximar, al no funcionar como un Taylor, entonces hemos perdido cosas. Por un lado sí puede decir que hemos perdido algo, pero en realidad estamos ganando en otros aspectos porque el plano tangente tiene otras propiedades. Los vectores tangentes, eh, si bien nosotros los vemos simplemente como vectores dentro de R3, tienen otra forma de ser vistos. Los podemos ver como derivadas direccionales. ¿Esto qué significa? Significa que si yo estoy entonces ante una función que va a R, ¿sí? Y me paro, ¿sí? Tengo entonces una función de la superficie en R. ¿Sí? Me paro en un punto P y tomo un vector tangente. ¿Sí? El vector tangente entonces tiene que haber venido ¿de qué? De derivar una curva. ¿Sí? Entonces tengo un alfa 0 en B. La curva, por supuesto, tiene que haber estado dentro de la superficie. Y claro que si yo estoy haciendo la cuenta en el 0 es porque cuando pasé por el 0 es que estaba en B. ¿Sí? Entonces tengo la curva alfa y tengo el vector B. Bueno, podemos definir entonces ahora, vamos a utilizar, bueno, hay muchas notaciones, pero vamos a hacer así. Vamos a notar esto como la derivada direccional de f en la dirección del vector b. ¿Sí? Como b es un elemento del plano tangente en P, no hace falta aclarar que estoy en P, pero le vamos a poner un sub P para enfatizar entonces que este vector es un vector del plano tangente en P. ¿Y qué es esta derivada direccional entonces? ¿Cómo la vamos a definir? La idea es saber en la dirección de B cómo se comporta la función. Sí que esto es muy similar a la idea de derivada direccional usual, ¿no? Recordemos que si yo estoy en un Rn, tengo una función que va a parar a R, tengo un punto P, y tengo una dirección, un vector, vamos a llamarlo acá H, entonces tiene sentido hacer la derivada direccional de f en la dirección de H. ¿Sí? No sé si recuerdan esto en el punto P. Esto en el punto P. No sé si recuerdan cómo era la cuenta que se hacía. Algunos lo pueden recordar como que se multiplicaba el gradiente por el vector H. Otros con la definición, justamente. La definición que decía, me tengo que mover en esta recta y ahora me olvido de todo lo demás, solamente esta recta. Esto es hacer que la recta es P más T de H. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la función acá? Sobre esto. Bueno, entonces le aplico F. Entonces esto va tomando los distintos valores de la función, pero solo sobre esta recta, ¿sí? Pensando que en R3, si esto fuera una función de R2 en R, entonces acá tengo una superficie y lo que estoy viendo es el fideo encima de esa superficie. Bueno, entonces esto, ¿qué tengo que hacer acá? Bien, directamente yo prefiero acortar toda la cuenta porque esto es
es largo y hacer la derivada con respecto a t en t igual a 0. Sí, tal vez no lo hayan definido así, pero esta es la forma más fácil de definir esto. ¿Sí? A veces el h se toma unitario. Bien. Entonces acá vamos a seguir la misma idea. No podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos la recta, esta recta P más T por B, en este caso, entonces ¿qué sería? Estaríamos hablando de esta recta, que es una recta que tal vez no toque a las superficies, solo en el punto P, capaz que la toca. Entonces, aplicarle f a esta recta no tiene sentido, porque la f es una función con dominio en la superficie. Entonces, capaz que no está definida en esta recta. Entonces, ahí es donde cambiamos. No vamos a usar esa recta. Lo que vamos a usar es la curva alfa. Ahí sí va a tener sentido. Vamos a poder hacer f compuesta con alfa de t. Entonces, me estoy fijando cuánto vale la función sobre esta curva. Y ahora otra vez, directamente, hacemos lo mismo que acá. Tomamos la derivada con respecto a t en t igual a 0. Entonces, con esta misma, prácticamente la misma fórmula, es que estamos definiendo la derivada direccional. ¿Sí? Una notación que no se usa es esta, ¿no? O bueno, tal vez alguien la use. Pero la verdad es que no la he visto tan usada, y sí esta notación que es un poco más críptica. Esta recuerda exactamente a lo que es la derivada direccional. Y la verdad que se podría utilizar porque es la idea de lo que es una derivada direccional. ¿Y cuál es la idea? La idea es saber en la dirección del vector b cómo se comporta la función f, pero entendiendo la dirección del vector b algo sobre la superficie, no saliéndonos de la superficie. Tengo que estar dentro de la superficie para que tenga sentido esto, porque f, insisto, es una función con dominio en la superficie. Bueno, resulta que así como hay un montón de propiedades que tiene la derivada direccional habitual, las mismas propiedades son de la nueva derivada direccional, ahora en el contexto de superficies. Pero antes, lo que hay que hacer es demostrar que esto no depende de la curva alfa elegida. ¿En qué sentido? Sí, porque yo tengo muchas curvas contenidas en S. Hay muchas otras. Puedo tomar otra alfa, que también, que cuando la derive me dé el mismo vector B, que esté contenida dentro de la superficie, y por supuesto que cuando pase en el 0, me esté pasando por P. Puedo tener infinitas, de hecho seguro que siempre tengo infinitas curvas que hacen eso, aún estando dentro de la superficie. Y yo, cuando hago la definición de esto, elijo una arbitraria. Entonces lo que hay que demostrar es que no, esta cuenta no depende. Entonces yo defino esto como la derivada con respecto a t en t igual a 0 de la composición de f compuesta con alfa de t con alfa c infinito contenida en S, que en el 0 me da P y en la derivada del 0 me da el vector B. Esta definición hay que demostrar que no depende de alfa, o sea que si tomo otra alfa con las mismas condiciones me sigue dando el mismo numerito, ¿sí? El número es un número real. Bueno, no lo voy a hacer, se los voy a dejar como ejercicio. El chiste va a ser trabajar con una carta,
meter acá una carta en el medio. Una vez que conseguimos esto, entonces sí, es interesante ir a las propiedades de la derivada direccional. Por ejemplo, si yo tengo dos funciones sumadas, bueno, cuando yo derivo, ¿qué pasa con la suma de funciones? Se distribuye, efectivamente, esto lo vamos a escribir así, efectivamente la derivada se distribuye. ¿Qué pasa cuando tengo la multiplicación de dos funciones? F por G. Bueno, existe la regla de Leibniz. Acá también vale la regla de Leibniz. Entonces, ¿cómo sería la regla de Leibniz? Es el primero derivado por el segundo sin derivar, donde el punto P más el primero sin derivar, F en P, por el segundo derivado. De acá se deduce entonces, por ejemplo, que las funciones constantes salen para afuera, como en toda derivada. Y se puede definir, bueno, nosotros ya tenemos sumas y productos exteriores en un vector, ¿no? Tenemos que el plano, ya sabemos que tiene una estructura de espacio vectorial. Bien, entonces con esa estructura de espacio vectorial, si nosotros tenemos un vector B, un vector W y un escalar R, esto sabemos que nos va a dar otro elemento en el plano tangente. ¿Qué pasa si nosotros ahora le aplicamos eso a una función? Bueno, la estructura lineal distribuye, entonces esto es un P, ¿no es cierto? Es B de F en P más lambda por W. Bueno, todos estos son interesantes ejercicios para derivar, básicamente derivar y conseguir estas propiedades. Pero esto nos habla de todo de una interpretación diferente para el plano tangente. ¿Sí? La interpretación de los vectores tangentes como derivadas direccionales, y no simplemente como vectorcitos.